Ya está grabando, según Manuel. No, a ver, espérate. ¿Seguro? Ya le di, No, pero... todavía no sale, ¿o sí? Ah, ya. Ya. Va, sale. Entonces, la otra vez, acuérdense que vimos cómo poder hacer límites. Sale, vimos las leyes que eran bastante obvias todas, que nada más es que si el límite ya, o sea, si el número al que me quiero aproximar no hay ningún problema, no hay ninguna indeterminación por cero, pues entonces basta con que sustituya, ¿no? Como con cualquier función normal. Que si yo decía límite cuando x tiende a 4, ¿no? De la función x, pues no hay ningún problema, ¿no? Porque es continua esta función, no hay ningún brinco, no hay nada raro, como una división entre cero o algo así, entonces pues, simplemente puedo sustituir el valor, me da 4, ¿no? Y el problema, acuérdense que venía, cuando yo tenía como límite cuando x tiende a 2, ¿no? De, no sé, x, bueno, ajá, de x menos 2, ¿no? Aquí arriba, y aquí pongo otro, x menos 2, ¿no? Por ejemplo, y aquí pues vemos que se hace 0, entonces teníamos que de alguna manera eliminar esto, ¿no? Que aquí se elimina, te da 1 y ya, ¿no? Se fue la indeterminación. Entonces estos eran como los únicos dos casos que vimos en la anterior clase que nos podía importar el límite. Pero aquí, si se dan cuenta, el límite solo había dos opciones. O el límite no existe, o el límite está indefinido, o el límite es finito, ¿no? El límite nos daba un número entero como 4, 1, ¿sale? Pero entonces ahorita les voy a poner un ejemplo como para iniciar los límites en el infinito. Entonces, por ejemplo, supongamos que nuestra función es 1 sobre x menos 1 al cuadrado, ¿no? Entonces esta función ahorita se ve fea, ¿no? Y luego les voy a poner un ejemplo con una más bonita. Pero esta nada más es para el ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo hago mi tabla de valores, ¿no? X y f de x. Entonces yo me voy a dar cuenta que, por ejemplo, ¿no? Y aquí, ajá, entonces miren, por ejemplo, yo me voy a querer acercar al 1, ¿no? Entonces yo quiero ver qué pasa cuando mi x va hacia 1. Fíjense que aquí 1 menos 1, 0, ¿no? Entonces justo va a pasar el caso de indeterminación que va a ser 1 sobre 0, ¿no? Donde no podemos saber las cosas. Entonces, acuérdense que me voy a intentar aproximar a este 1 de acá, ¿no? Entonces, en punto 5, bueno, me va a dar 4, ¿no? Esto lo pueden comprobar ustedes con la calculadora si gustan, pero créanme. Si ponen punto 9, nos va a dar 100. Si se dan cuenta, creció bastante, ¿no? Y punto 9 ya está bastante cerquita de 1. Ahora, si ponen punto 999, ¿no? O sea, ya casi en 1, nos va a dar 1.000.000, ¿sale? Bueno, ahí me quedó feo el número escrito, ¿va? Pero nos va a dar 1.000.000. Si se dan cuenta, creció muchísimo. Mientras me acerqué más al 1, más grande se iba haciendo la función, ¿ok? Y acuérdense que el límite es por los dos lados, porque vamos a aplastar al valor. Entonces ahora me voy a acercar por el otro lado del 1. Entonces aquí en 1. No, mejor acá. En 1.1, ¿no? En 1.1 la función me da 100, ¿no? Y luego aquí, por ejemplo, si yo me acerco a 1.001, la función me vuelve a dar el 1.000.000, ¿no? Entonces aquí que nos estamos dando cuenta que mientras yo me aproximo, siempre voy a empezar a crecer, 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 pero nunca voy a llegar a nada estático. Siempre me aproximo más y crezco muchísimo más, ¿sale? Entonces, el dibujo de esto, ¿sale? De esta función, sería así. Tengo mi eje, ¿no? Y entonces de repente voy a pasar aquí y aquí va a estar el 1, ¿no? Y si se dan cuenta por los valores que vimos, mientras yo me acercaba más al 1, mi valor de repente crecía bastante más, ¿no? De repente aquí estoy muy, muy, muy cerquita y ¡pam! Di un saltote, ¿no? Y lo mismo cuando me aproximaba de este lado, ¿no? Y fíjense que a distancias iguales, a distancias equidistantes del 1, nos daba el mismo resultado, ¿no? Que eso lo vimos en la tablita de valores de antes. Entonces, no sé si, a ver, por ejemplo, Gabo, ¿sí quedó claro cuál es la intuición ahorita de por qué van a salir límites en el infinito? Límites que te van a infinito. Así es. Sale, entonces, fíjate que aquí, pues, va a empezar a crecer. Entonces, en 1, yo no puedo decir nada, porque acuérdense que con los límites lo apretaba y al final, cuando lo apretaba por los dos lados, siempre era un número evidente. Pero aquí no, porque aquí me aproximo más y crezco más. Me aproximo por acá y crezco más también. Entonces, nunca, como nunca deja de crecer, yo no puedo decir ningún valor y termino por decir, ¿sale? Que esto va a infinito, ¿sale? Y solo por convención se le pone el más infinito porque pues también puede ir hacia abajo, ¿no? Y puede ser un menos infinito. Entonces, en esta iría más infinito, ¿no? Y ahora sí vamos a ver como el caso
como más básico, ¿no? Y que está, yo creo, más fácil de entender. Entonces, por ejemplo, si se acuerdan, en la división de toda la vida en la primaria, te decían, híjole, ¿no? ¿Puedes dividir 10 entre 5? Sí, ¿no? Y te va a dar 2, y 10 entre 2 también te va a dar 5, ¿no? 10 entre lo que se te antoje, pero de repente llegamos al valor mágico, ¿no? 10 entre 0, y ahí te decían, chin, no existe, ¿no? Eso no se puede hacer. Pero pensemos qué pasaría si quisiéramos hacerlo, ¿no? Entonces, ese problema, como en 0 no sabemos qué es, recordemos que el límite no le interesa cuánto es en 0, pero sí le interesa cuánto es cerca de 0, ¿no? Entonces, lo que nos interesa es el límite cuando x se aproxima a 0 de una función 1, ¿no? Por ejemplo, ahí podría ser cualquier número. Ahorita voy a poner 1, ¿no? Sobre x. Entonces, por ejemplo, vamos a irla medio graficando, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo pongo aquí 1, pues 1 sobre 1 me da 1, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo 2, me va a dar aquí un medio, ¿no? Y bueno, el chiste es que se va a ir haciendo, bueno, mira, entonces vamos a pensar, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando se va aproximando a 0? Entonces, si se dan cuenta, mientras yo voy dividiendo por cosas, más cercanas a aquí, ¿no? Mientras, mira, por ejemplo, si yo en la X pongo números muy grandes, ¿qué pasa? A ver, por ejemplo, Vane, ¿qué pasa si yo en la X pongo, por ejemplo, 100? Vanes. La, la ¿Me función va a dar con un resultado más grande o más pequeño que 1? más pequeño, ¿no? Más pequeño, ¿no? Porque dividí entre un número más O grande y lo más, partí en más cachos. Si ahora yo pongo 1000, se hace aún más pequeño, ¿no? Entonces, vemos que mientras yo me voy yendo hacia acá, ¿no? Me voy haciendo más y más pequeñito, ¿sale? Entonces, ahora pensemos el caso al revés. Por ejemplo, Lulu. Ahora, supongamos, aquí ya vimos cuánto dio en 1, ¿no? Pero ahora, supongamos que yo lo divido, ¿no? Entre un medio. ¿Aquí qué pasa? ¿Obtienes un valor más grande? Obtienes un valor más grande. Entonces, si yo divido entre números más pequeños, si mi x vale números más pequeños a la unidad, se empieza a ser más grande. En este caso, sería 2, ¿no? Entonces, aquí ya vamos en 2. Y entonces, a ver, por ejemplo, Adri, ¿qué va a pasar cuando yo empiece a dividir por números más y más pequeños? ¿Te vas a acercar un poco más al límite? Me Por voy a eso acercar un poco va a más a tener hacer números más infinito, ¿no? grandes, ¿no? Porque, mira, por ejemplo, si yo ahora hago un cuarto, pues ahora estoy en 4, ¿no? Ahora estoy más arriba. Y acuérdense que el límite para 0 no le interesa 0, sino cerca de 0. Entonces yo siempre puedo elegir uno más pequeño. Pero mientras yo más pequeño me haga, esto más grande se hace, ¿no? Si yo pongo 1 sobre 1 partido 1000, pues al final esto me da 1000. ¿Ya vieron? Entonces siempre se va a hacer más grande. Entonces se me va a hacer una cosa así, ¿sale? Y si se dan cuenta, cuando va a ser 0, o sea, cuando está muy cerquita a 0, pues no puedo decir cuánto vale porque sigue y sigue creciendo, no se quedó fijo el valor. Y por ejemplo, si yo ahora me voy por los negativos, porque acuérdense que el límite es por los dos lados, ¿no? Aquí yo me intenté acercar al 0 por los positivos, entonces, por ejemplo, Dieguito, ¿qué va a pasar cuando yo me aproxime a 0 por los negativos? Pues va a pasar lo mismo nada más que con un número negativo, ¿Y eso qué cambio va a hacer en el dibujo de la función, ok? que esté en el cuadrante 4, no, en el 3. En el 3, ¿no? Porque aquí primero para números muy grandes negativos va a ser negativa, pero pequeña, ¿no? Pero mientras yo me voy acercando a 0, va a empezar a crecer, ¿no? Pero va a empezar a crecer muy negativamente, ¿sale? Entonces, este es el dibujo de, por ejemplo, la función de la división, ¿no? Entonces, así quedaría. Y aquí vemos que, pues, los infinitos salen solitos, ¿no? Aquí, si yo me aproximo, acuérdense de los límites por las manos. Entonces, si yo me aproximo a x, si yo aproximo a x a 0 por la derecha de 1 sobre x, pues esto va para infinito, ¿no? Aquí lo vemos. El límite de la mano derecha. Y si hago el límite por la mano izquierda, ¿no? Que sería cuando va a 0 por los negativos, pues me va a dar menos infinito, ¿no? Y aquí es más infinito. ¿Sale? Y cuando tengo ambos, cuando sé que por un lado va más infinito y por otro lado va menos infinito, puedo decir que en total tiende a infinito, ¿sale? Infinito es como la mezcla de los dos infinitos. O sea, sé que suena raro, pero simplemente es una convención. Simplemente alguien dijo, pues así, como para que quede claro, porque puede ir tanto positivo o como negativo, ¿no?
Entonces hacía falta como diferenciar los términos. Entonces, no sé, por ejemplo, Pablo, ¿hay alguna duda de esto? No, Manuel, gracias. Sale. Entonces, estos son límites cuando yo quiero tender a un número particular, pero hacen que mi denominador se haga cero, ¿va? Y pues eso pasa en general, con todos. Y bueno, no les voy a meter tal vez mejor la definición formal, pero acuérdense que nuestro gráfico, ¿se acuerdan que antes en nuestra definición precisa del límite, por ejemplo, que teníamos esta cosa así y yo me quería aproximar a este punto? ¿Se acuerdan, no? Que yo hacía como esta cajita, ¿no? Aquí está el límite y aquí está A, ¿no? Que yo hacía como esta tipo cajita, ¿no? Y que siempre lo podía apretar. Bueno, esta misma idea, ¿cómo se traslada aquí? Pues lo que pasa es de que mientras yo más me acerco al cero, ¿no? Mientras yo hago como mi cajita, esto no tiene una barrera, porque como siempre se va hacia arriba, aquí, si se dan cuenta, hay como un tope arriba, ¿no? La función no puede pasar un tope, pero aquí siempre lo va a pasar. Entonces nada más hay como un tope mínimo, nada más hace así como una cajita abierta, ¿no? Hacia arriba. Esa sería como la idea con la definición formal que vimos ya en otras clases, ¿no? Pero esa no es tan importante, ¿va? Entonces, ahora sí, por ejemplo, bueno, por ejemplo, con esta misma, ¿no? ¿Qué pasa cuando el número crece muy, 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 muy grande, ¿no? Que eso sería aquí como escribir el que ahora esto vaya a infinito, ¿no? Y bueno, más infinito, ¿no? Para que vaya hacia la derecha. Entonces, en este caso, por ejemplo, Adri, ¿qué pasaría en este caso que tiende a más infinito? Pues se acercaría aún más al eje de las X, ¿no? Ok, Se haría pero más ¿cuál es la pequeño. razón? O sea, ¿cuál es la razón de que pase O eso? sea, se haría más pequeño el límite, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, en esta función que tenemos en particular, pues si yo divido uno entre un número cada vez más grande, ¿no? Por ejemplo, primero entre 100, pero luego yo lo divido entre 1000, pues este de 1000 se hace más pequeño, ¿no? Entonces, mientras más grande hago el denominador, que es el que estamos variando, más pequeño se hace el valor de la función en total, ¿no? Entonces, cada vez se hace más pequeño, pero nunca la podemos hacer cero, porque por más que yo lo haga grande, pues siempre estoy dividiendo, o sea, siempre voy a poder partir ese cachito, ¿sale? Siempre los puedo hacer tan pequeños los cachitos que yo quiera dividir. Entonces, por eso nunca va a llegar a cero. Pero el límite se va a acercar a cero. O sea, el límite casi va a estar en cero, ¿no? Entonces, esta podrían pensarlo ustedes como la ley fundamental de los límites en infinito, que es que cuando x tiende a infinito de una fracción, ¿sale? Va a ir a cero, ¿sale? Y lo mismo pasa si va a menos infinito, ¿no? Pues también se va a ir a cero, ¿no? Bueno, aunque con menos infinito hay una cosa, que depende del exponente que tenga. Porque, por ejemplo, si nosotros aquí tenemos x, aquí hay un x a la 1, ¿no? Entonces, el resultado sigue siendo negativo, ¿no? Un negativo a la 1 sigue siendo negativo. Pero, ¿qué pasa si yo hago límite de x, menos infinito, ¿no? Pero el exponente fuera al cuadrado, pues esto ya se me hace positivo. Y ustedes me dicen, ¿y eso por qué me interesa? Si de por sí va a seguir dando cero, ¿no? O sea, es como bastante tonto preguntarlo así como de, ¿y eso a mí en qué me afecta? Y es que acuérdense que a veces sí es importante saber el símbolo de las cosas, porque acuérdense que no nos interesa cuánto es, o sea, menos infinito, nunca vamos a poder sustituir ese valor, pero nos interesa qué pasa mientras yo voy creciendo y creciendo. Entonces a veces podemos tener una división de cosas y pues sí nos interesa si va a ir siendo negativa. Porque, por ejemplo, si yo aquí tuviera, mira, por ejemplo, si yo aquí tuviera menos 1, ¿no? Yo sé que aquí va a ir siendo más y más negativo. Entonces al final el negativo con negativo se van a eliminar y te va a quedar 0 por los negativos, ¿no? O sea, la división te va a dar un número negativo necesariamente. Pero en este caso no, porque tendrías un negativo arriba, pero aquí abajo, aunque se está yendo por menos infinito, por el exponente al cuadrado se anula, menos por menos da más, ¿no? Entonces, no sé, Miri, sí, esto sí se entendió. Sí. ¿Sí? Va. Entonces ahora viene el truco maestro, ¿va? Para hacer límites en el infinito. Que ya una vez que se entendió esta regla, ya todo nada más es usarla. Y se ocupa pues bien fácil en todo, miren. Entonces vamos a poner un ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos
Va, esta. Entonces, límite cuando x tiende a más infinito de 3x al cubo menos 8x al cuadrado más 3 entre 7x al cubo más 3x menos 1. Ok, y acuérdense que la clave es que nosotros ya sabemos que el límite cuando x tiende a infinito, ¿sale? De una fracción va a 0, ¿sale? Entonces, por ejemplo, Dieguito, ¿a ti cómo se te ocurre que se puede resolver este límite sabiendo esto? Pues sería 0 nada más. Pero, ¿cómo podría saberlo? Porque mira, todo se reduce a esto. Fíjate, 3x al cubo, mira, intentemos sustituir este más infinito, ¿no? Pues te quedaría como 3 infinitos al cubo, ¿no? O sea, esto dices, oh, esto es un número muy grande, ¿no? Entonces aquí vamos a poner muy grande, ¿no? Dices, no, pues sí, está chido. Pero luego, abajo, bueno, o por ejemplo, aquí tienes un menos 8x al cuadrado, pero aquí tu x también es un infinito. Entonces tú dirías, híjole, pues menos 8 por infinito al cuadrado también es muy grande, ¿no? Evidentemente este es más grande, pero ¿cómo voy a saber cuánto le quité? O sea, esto también es muy, muy, muy grande. Y luego, fíjate, luego tienes una división entre 7 infinitos al cubo. O sea, esto, ¿qué tan más pequeño hace esto? ¿No? Esa es la pregunta del millón. Yo aquí tengo un infinito, pero yo no sé cómo manejar eso. Ya viste, no sé, Diego, si se entendió por qué el problema es que no puedo sustituir como directamente. Habría entonces que reducir como los términos. Ajá, porque, ajá, exacto, sí, a ver, si van por ahí, a ver, entonces, no sé, a ver, ¿qué se te ocurre? A ver, deja pienso, Manuel. Va, a ver, mientras, a ver, Pablo, ¿a ti qué se te ocurre? Hola Manuel. Me acuerdo que cuando Rafa no nos explicó límites para hacer derivadas, entonces yo lo busqué. Y cuando es como fracciones o sea, es que no sé si es como que todo es un valor, o sea, como todos son infinitos, pues, o sea, el valor es infinito, o sea, o si es 0. Entonces no estoy seguro, porque en mis Va, te voy a apuntes dar tengo una una pista. cosa. Para este límite la respuesta no es ni infinito ni 0. Ok, eso suena sorprendente, ¿no? Entonces debe de haber algo que no estemos dándonos cuenta. Entonces, a ver, no sé, Raichu, ¿a ti qué se te ocurre? Se me ocurre que cuando x tiende a infinito, como es aproximado a 0, quitamos las variables que tengan x y pues nos queda 3 positivos sobre menos 1. Ok, mira, te voy a decir por qué eso tal vez no tiene como tanto sentido. Y eso es porque, fíjate, el 3x al cubo, o sea, si nosotros lo graficamos, ¿no? Va a ser una cosa así como muy, muy empinada. Y el 3 es una cosita así como de nada. ¿Por qué el 3 le afectaría a los valores tan grandes de esta función? ¿Ya viste? Igual el menos 1 es como una cosita de nada. En verdad este 3 y este menos 1 no le están aportando nada a la función, porque estos son valores, estos de aquí son muy, 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 muy grandes. Estos de aquí casi, casi están de adorno. Si te das cuenta, no le están aportando nada a esto. Esto es demasiado grande que, o sea, decir así como, no sé, 1000 entre 999 es como exactamente lo mismo como si aquí le sumaras un 3 o un menos 1. Son tan grandes que aumentarle 3 y aquí quitarle menos 1, pues no le afectaste ni un pelo, ¿no? Y claro, aquí es hasta infinito, ni siquiera es 1999. Entonces, este 3 y este menos 1, de ahí viene como una primera idea. Estos que no tienen X, prácticamente los puedes borrar de la existencia, porque no están haciéndote nada. O sea, son tan grandes los números que no ayudan ni perjudican al resultado, ¿va? Entonces esa tampoco es la respuesta. Entonces, Gabo, ¿a ti qué se te ocurre? Acuérdense, la pista clave es que nosotros sabemos que 1 sobre X es igual a 0. Sigo pensando, Manuel, dame un minuto. Ok, va a ver, Adri, ¿a ti se te ocurre? No sé si ya te había preguntado, Adri. Hola, no, pero no sé, o sea, se podría hacer como lo que hicimos con los otros límites que no son infinitos, o sea, primero factorizar. Ok,
Pero, por ejemplo, si te das cuenta aquí, híjole, como que factorizar no se ve tan fácil, ¿no? Porque no podría sacar una X fuera, porque estos no tienen X, y pues te quedarían unos factores muy, muy, muy feos. Entonces, esa tampoco es una opción, ¿ok? Entonces, a ver, no sé. Lulu, ¿qué se te ocurre? No sé si ya te había preguntado. Si no, ya les voy diciendo más o menos cuál es la pista. Sí, ya habías preguntado, Manuel. Ah, perdón, Lulis. Pues, Manuel, porque yo Va, tampoco sé. entonces, a ver, si quieren les voy a dar una pista, ¿va? Entonces, bueno, a ver, mejor con esta misma, ¿sale? Entonces, aquí podemos hacer este como truco algebraico, si lo quieren ver de cierta manera, pero es para pasarlo a lo que nosotros sí podemos entender. Nosotros sabemos que si dividimos algo entre un número muy, 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 muy grande, se va a hacer cero, ¿no? Eso sí sabemos. Entonces hay que intentar transformar esto a puras divisiones de números entre números muy, muy, muy grandes para poder decir, evidentemente, así lo ves y dices, esto es cero, no hay nada de especial. Entonces vamos a hacer eso. Tenemos aquí nuestro 3x al cubo menos 8x al cuadrado más 3, ¿no? Entre 7x al cubo más 3x menos 1. Y lo que vamos a hacer es dividir tanto numerador como denominador entre x al cubo, ¿no? Entonces aquí voy a multiplicar por 1 sobre x al cubo y aquí también, ¿no? Y esto nos va a dar, ¿no? Ya no voy a escribir, bueno, sí, lo escribo. Límite cuando x tiende a más infinito, ¿no? Y entonces aquí ya te queda 3x al cubo entre x al cubo, ¿no? Menos 8x al cuadrado menos x al cubo, más 3 entre x al cubo, ¿no? Todo esto entre 7x al cubo entre x al cubo, ¿no? Más 3x entre x al cubo, menos 1 entre x al cubo. Y miren, oh, qué sorpresa, ¿no? Bueno, me voy a ir borrando esto de aquí. ¿Sale? Y... híjole, eso no la quiero borrar. Bueno, no, ahí la dejo. Entonces, fíjense, aquí yo ya puedo hacer para empezar a anular cosas, ¿no? Entonces voy a hacerlo. Límite de x cuando tiende a más infinito, ¿no? Entonces aquí, 3x al cubo entre x al cubo, pues se queda 3, ¿no? Aquí te quedaría menos 8 entre x, ¿no? Aquí te quedaría más 3 sobre x al cubo. Y abajo te queda 7, ¿sale? Más 3 sobre x al cuadrado. Y menos 1 sobre x al cubo. Y ahora sí, fíjense, ya tenemos todo expresado así. Tenemos números solitos. Esos, pues no les pasa nada, ¿no? El infinito no les está afectando porque no tienen x. Pero aquí sí. Pero fíjense, a ver, Lulu, ¿cuánto es menos 8 entre un número que crece? Un número muy, muy pequeño. Un número muy, muy pequeño. Entonces, fíjense, ya podemos hacer como el trucazo de oro, que es la regla esta, que vimos antes, ¿no? Que antes deducimos. Entonces, aquí ya podemos poner límite cuando x tiende a más infinito, ¿no? Pero esta cosa, pues aquí te queda el 3, aquí te queda el 7, pero este va a ser 0, ¿no? Pues 8 entre un número muy, muy, muy grande, se hace muy, muy, muy pequeño, 0. 3 entre un número muy, 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 muy grande, pues también se hace 0. 3 entre x al cuadrado, también se hace 0, y este también se hace 0. Vaya, vaya, me queda 3 séptimos. Y esa es la respuesta. ¿Va? Entonces, no sé, Diego, ¿hay alguna duda de cómo o por qué se hizo eso? No, no hay dudas. Entonces, ¿sí quedó claro la idea de por qué lo pasamos a las divisiones? Simón. ¿Sí? ¿Para ti también, Raichu? Sí, quedó claro, Manuel. Va. Entonces, bueno, si alguien tiene duda, me dice, porque si no me voy a tardar un montón preguntándoles a todos uno por uno. Entonces, aquí si se dan cuenta, ustedes pueden decir, sí, pero tú dijiste que es el numerador entre x al cubo y el denominador también, pero ¿por qué elegí x al cubo, no? ¿Por qué no puse x o yo qué sé, no? O x al cuadrado. ¿Por qué no uno de esos? Bueno, pues fíjense que lo que pasa es de que cuando yo elegí x al cubo, lo hice intencionalmente para quitarme a los más grandes, ¿sale? Estos son los más grandes, entonces esos me quiero asegurar eliminarlos, porque si no los elimino va a seguir habiendo una X, ¿sale? Y eso yo no quiero, yo quiero que no quede ninguna X, siempre quiero que todo se quede así, no quiero que de repente haya como un 3 por infinito, ¿no? Eso yo no quiero 3 por infinito entre 7 por infinito, eso está feo, ¿sale? Porque acuérdense que infinito entre infinito no se puede. Entonces siempre quiero eliminar el término más grande, ¿sale?
Entonces, en este caso sería la x cúbica la que me quiero quitar. Entonces, a ver, hagamos otro ejemplo. Híjole, a ver, este tiene truco, no sé. Bueno, a ver este. A ver, este está fácil. Va, sí, va. Este tiene truco y también está fácil. Va, entonces, límite cuando x tiende a más infinito, ¿sale? De x al cuadrado entre x más 5. Entonces, Vanes, ¿tú qué harías? Ah, lo mismo que hicimos hace el rato, multiplicar por 1 sobre x al cuadrado. Ok, entonces, ¿eso qué me iría dando? Arriba, pues me daría x al cuadrado entre x al cuadrado, ¿no? Y abajo, x más 5 entre x al cuadrado, ¿no? Que lo puedo distribuir así. Y esto al final me va a dar 1, y aquí me va a dar 1 sobre x más 5 sobre x al cuadrado, ¿no? Que eso al final de cuentas es 1 sobre 0, ¿no? Porque esto es 0 y esto es 0, por la regla que ya habíamos visto antes. Y dices, híjole, me dio 1 sobre 0. ¿Eso qué rayos significa? Entonces, a ver, Gabo, ¿eso qué significa? 1 sobre 0. ¿Puedes repetir la pregunta? No te escuché bien. Sí, sí, mira, aquí ya dijimos que pues íbamos a eliminar, ¿no? El término más grande. Entonces, Pau dijo que dividiríamos entre x al cuadrado. Listo. El numerador quedó 1 y aquí quedó estos dos que se hacen 0, ¿no? Pero al final el límite, cuando x tiende a infinito, nos da 1 sobre 0, pero 1 sobre 0 no existe. Entonces, ese resultado en verdad, ¿qué es? O sea, yo no puedo dejar 1 sobre 0. Bueno, que no está determinado y podemos, no sé, hacer algo con el denominador para que no nos dé 0. Ok, pero fíjate. Al inicio, ¿qué función fue la que yo puse de ejemplo? La de la división, ¿no? ¿Y qué fue lo que examinamos? ¿Qué pasaba cuando aquí se hacía 0, ¿no? ¿Y qué pasaba cuando yo me acercaba a 0? Gabos. ¿Qué pasaba cuando yo iba acercándome y dividir por un número más pequeño, ¿no? Entonces ahí qué pasaba, Gabo. Pues iba siendo más grande, ¿no? Sí va siendo más grande. Entonces, ¿se acuerdan que hace rato les dije que sí importaba el signo, ¿no? Pues es por esta razón. Porque como aquí me estoy yendo por los positivos, al final aquí es como si yo me hubiera acercado al 0 por los positivos. Entonces, esto al final, acuérdense de la gráfica, ¿no? Cuando yo dividía por números más cercanos al 0, crecía y crecía y crecía. Lo que significa que esto al final es que me voy a infinito, ¿sale? Y exclusivamente a más infinito, ¿sale? Entonces, no sé, Gabo, ¿duda de eso? ¿De cómo se llegó a saber que era más infinito eso? No. Quedó ¿No? claro. ¿Va? Igual para ti, Adri, ¿quedó claro este ejemplo? Sí, o sea, límite de cuando x tiende a infinito, de x al cuadrado, bueno, todo eso es infinito. Ajá, sí, porque si te das cuenta, estos denominadores se van haciendo 0, ¿no? Pero se van haciendo 0 ¿por qué números? Pues como me estoy yendo por los números positivos más grandes, también se van haciendo 0 por los positivos. Tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, al final, acuérdate que estos de aquí tienden a 0, pero no son 0. O sea, esta división de aquí, como tal, no es 0. Es un número muy pequeño, ¿no? Muy pequeño. Es un número muy pequeño. Pero muy pequeño como positivo o negativo, pues como me fui por los positivos, es positivo. Muy pequeño, pero positivo. ¿Y qué pasaba cuando dividía uno entre un número muy pequeño positivo? Se hacía más infinito. ¿Sí o no? Vale, sí, gracias. ¿Sí? ¿Ninguna duda? No, todo bien, gracias. Igual tú, Lulu, ¿ninguna duda de esto? No, todo bien. Igual, si aquí le hubieran cambiado, por ejemplo, el menos, si se dan cuenta, pues es el mismo proceso. Lo único que cambia es que ahora en lugar de aproximarme al 0 por los positivos, me aproximé por los negativos y eso al final lo que hace es de que me vaya a menos infinito en lugar de a más infinito. ¿Ya vieron? Entonces, por eso sí es importante como el signo, ¿no? Y ver por dónde rayos me acerco al 0.
¿sale? Entonces, ahora sí, ya podemos hacer, creo que uno más tricky. Ya, yo creo que ya con ese vemos estos. Va. Entonces, ponte listo, Diego, porque esta va para ti, ¿va? Entonces, a Manuel, me ver. traes odio por lo que te dije al inicio de la clase. No, pero a ver si tengo que decir, esta es la más difícil que vamos a hacer la clase de hoy, entonces ponte buzo caperuso. Pero no está difícil, lo prometo. 6x menos 1 entre raíz de 7x al cuadrado más 5. Sale. Entonces, Diego, ¿tú aquí qué harías? A ver, primero esa raíz, pues ponerla como un medio y multiplicar el x cuadrado por un medio, ¿no? Y de ahí ver cuál de los dos Eso, exponentes. lo que dijiste de multiplicarla por un medio, no se podría, porque acuérdate que, por ejemplo, o sea, cuando tú la raíz la pasas a exponente, eso es lo que querías decir, ¿no? Cuando la raíz la tomas como un Sí, exponente, acuérdate que si tienes un exponente, por ejemplo, x más 5, y tienes al cuadrado, esto no significa que le pongas x al cuadrado más 5 al cuadrado, ¿verdad? Esto significa x más 5 sí, por x más 5. Y pues cuando tú lo pongas un medio, ¿no? Pues es lo mismo, aunque eso no se puede representar así, ¿no? Porque ¿cómo vas a multiplicar esto un medio de veces? Pero es la misma idea, no lo puedes distribuir, ¿sabes? No sé si me di a entender. sí, sí, sí. Sí, entonces esa no podría ser una solución válida. Entonces, acuérdate, queremos eliminar los más grandes. Aquí hay una x y aquí hay un x cuadrado. Cuando las más grandes son distintas, elige la más grande, ¿sale? En este caso, x al cuadrado. Entonces ya sabes que quieres quitar un x al cuadrado. ¿Qué tienes que hacer? Multiplicarlo por 1 sobre x al cuadrado, Ok, de arriba y pero abajo. Pero fíjate que si aquí tú, mira, si aquí tú multiplicaras por un x al cuadrado, ¿no? A la de la fracción, te quedaría aquí x al cuadrado, pero el x al cuadrado te quedó fuera de la raíz. Luego lo vas a tener que meter, ¿no? ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Entonces, ¿por qué no mejor dividir entre raíz de x al cuadrado? Eso ya entra solito. Y ya ahora sí estás dividiendo entre x al cuadrado. ¿Ya viste? Porque si no, la x al cuadrado va a entrar como x a la cuarta. ¿Sí me di a entender? ¿Sí lo ves? ¿Por qué? Sí, sí, ¿Va? sí, sí. Entonces, tendrías que dividir entre x, raíz de x al cuadrado. Y aquí lo mismo. ¿Sale? Y entonces, no voy a borrar esto. Y entonces ya aquí, pues raíz de x al cuadrado, pues es lo mismo que x. ¿Estás de acuerdo? Entonces, mira, entonces ya te quedó 6x entre x menos 1 sobre x. Y aquí, pues como esto entra directamente a la raíz, te queda 7x al cuadrado entre x al cuadrado más 5 sobre x al cuadrado. ¿Sale? Y ahora sí ya podemos usar la regla, ¿no? Ya tenemos todo en divisiones como nos gusta. Y aquí se anulan 6, aquí te va a dar 0, ¿no? Y aquí te va a dar raíz de 7 más 0. ¿Ya viste? Y esto es lo mismo que 6 entre raíz de 7. ¿Sí o no, Diego? Aguante, estoy viendo. Va, a ver, si tienes alguna duda, dime qué paso tienes duda. Qué mal que borré los pasos, ¿no? Perdón. Entonces, no sé, a ver, por ejemplo, Raichu, ¿tú tienes duda de cómo salió? No, pero hace rato no había entendido que el 5 estaba dentro de la raíz y lo hice por el método que había propuesto Diego y me dio lo mismo. Es que a veces lo que pasa con los límites es de que a veces puedes hacer como cosas raras y que de a churro dan, ¿no? Sí pasa, a mí también me ha pasado que luego me equivoco y da lo mismo, pero es como churro a veces, o cosas que das por hecho, ¿no? Así como, no sé, que dividiste en 3x al cuadrado y lo metiste como a la raíz, así como, pues, por tus webs, ¿no? Y pues no, ¿sale? Entonces, Diego, ¿sí quedó claro cómo se llegó al resultado? Ahí donde en el límite de arriba
En Ah. el denominador, al lado, ¿hay eso qué es? 5 entre x al cuadrado. Sí, perdón, escribo feo. ¿Pero por qué? Porque había un más 5 sumando. Acuérdate que el original era, Ay, ¿dónde lo dejé? Aquí. Acuérdate que la función original era 6x menos 1 entre raíz de 7x al cuadrado más 5. ¿Sale? Entonces, cuando entró el x al cuadrado, dividir toda la raíz. O sea, al final ya que metiste el x al cuadrado, te quedó así. Y pues lo puedes poner así, ¿no? Lo puedes dividir. Esta más esta. ¿Sale? ¿Sí o no? Ok, sí, ya. Entonces sí, todo claro. ¿Va? Sale. Entonces, Miri, ¿tú tampoco ninguna duda? No. Va, pues eso es lo más difícil. Esto fue límites en el infinito. Y creo que es uno de los ejemplos más difíciles que les podrían poner. Ahora, técnica secreta del abuelo. ¿Sale? Que esta es la que, si quieren, se pueden memorizar. Ok, fíjense. Esto de aquí decía 6 y raíz de 7. Eso ya lo que me quiere decir es que prácticamente no tuve que haber hecho nada de este proceso y pude haber escrito el coeficiente del x más grande del numerador entre el coeficiente, que en este caso sería raíz de 7, ¿no? De la x más grande del denominador. 6 entre raíz de 7. Ahora dicen, coincidencia. No, no es coincidencia. Acuérdense que lo que queremos eliminar es las x más grandes. ¿Qué va a pasar con todas las x que sean más pequeñas? Todas las x solitas. Por ejemplo, en ¿no? Que era x al cuadrado. Pues los que no tienen x y los que tienen x solita, pues te va a quedar una división como estas, que va a 0. Entonces ya podrías borrarlos. Entonces tú ya sabías desde un inicio que este 5 iba a irse, que este 1 iba a irse. Eso era obvio. Y pues sabes que estos de aquí te van a quedar solitos, ¿no? Porque este de arriba se iba a dividir por x y este de aquí por x al cuadrado. Listo, ahí está la respuesta, ¿ya vieron? Ahora, vamos a ver uno de los que ya habíamos resuelto, nada más para que vean que no les digo mentiras y que sí, sí es cierto. Acuérdense que hicimos ¿no? El de 3x al cubo menos 8x al cuadrado más 3, ¿sale? Entre 7x al cubo más 3x menos 1. Acuérdense que con todo el proceso dijimos que el límite era 3 séptimos. ¿Ya vieron? Ahí están. ¿Por qué? Porque cuando yo divida por x, cuando yo divida por los x al cubo, pues esta x definitivamente se va a hacer 0. La puedo borrar. Este 1 también. Este 8 también. Este también. Y estas se van a eliminar porque las dividí entre x al cubo. ¡Pum! ¡Tarán! Magia. ¿Ya vieron? Entonces, en verdad no tienen que hacer nada. ¿Sale? Entonces, no sé, Pablo, ¿te quedó claro el truco de magia? Sí, está muy bueno. Está muy bueno, ¿no? Bastante sorprendente. Gabo, ¿te quedó claro el truco? Estuvo excelente ese truco. Sí. Ojo, no se confíen. A ver, porque, o sea, por ejemplo, en el anterior que estaba la raíz de 7, ¿no? Pues si hacen mal el truco, ¿no? Pues puede ser que ustedes digan que esto era 6 séptimos y la raíz se la huelen. Entonces, tengan cuidado, ¿no? Con cuál es el coeficiente. O sea, lo mejor siempre es hacer la manita para no tener dudas de qué sale. Este truco siempre es válido. No hay caso en el que falla. Entonces, sí es como muy confiable, pero también hay que saberlo hacer bien. Si aquí ustedes hubieran dicho, 6 y 7, pues ya valió, ¿no? El truco valió. Entonces, sí hay que tener cuidado, pero el truco es válido siempre. Entonces, no hay caso especial ni nada. Siempre vale. Entonces, ahora, ¿por qué nos interesa los límites en el infinito, no? Y bueno, pues nos interesan porque nos dicen las asíntotas de todas las funciones. Entonces, le voy a poner as de asíntota ver, ¿no? Asíntota vertical la hay solo si el límite, cuando x se acerca a un número, ¿sale? A un número de una función, va hacia un infinito, el que sea. ¿Sabes? Si yo me estoy aproximando a un número y de repente va a infinito, hay una asíntota vertical. Ejemplo, el que habíamos visto, ¿no? De 1 sobre x. Solo para simplicidad, ¿no? Acuérdense que aquí es así infinito y aquí menos infinito. Aquí está su asíntota vertical. ¿Ya vieron? Siempre que se va a infinito, como me quiero acercar a un número, en este caso 0, ¿no? A 0 es al que me quiero aproximar. Si se va a infinito, a cualquier lado, hacia positivo o a los negativos, hay una asíntota vertical ahí. Entonces, por eso me interesa hallarla, porque si se va a infinito, yo ya sé que hay una asíntota vertical ahí. Ahora,
para la asíntota horizontal, ¿no? As, or, es si el límite cuando x se va a infinito, ya sea más o menos infinito, ¿sale? Va, bueno, de una función, va hacia algún número, ¿no? Como la que vimos, ¿no? Como esa de 3, no sé qué, entre 7, no sé qué, y que nos daba 3 séptimos, ¿no? Cuando nos íbamos a infinito. Pues bueno, esto significa que esa función, sea como sea, ¿no? De repente sí iba a ser como así, ¿no? Y iba a haber aquí un número que no iba a tocar, ¿sale? Eso es lo que significa que mientras yo me voy a infinito, acuérdense que el límite no nos dice cuánto es ahí. O sea, en infinito no hay un valor, ¿sale? Pero mientras yo me voy a infinito, me estoy acercando a un valor. Por eso es que hay una asíntota. Entonces, no sé, Vanes, ¿entendió por qué estos límites nos dan las asíntotas? Sí, Manuel, gracias. ¿Sí, Pi? También para ti, Miri, ¿estuvo claro por qué sirven? Sí, Va. Y a ver, vamos a hacer un ejemplo, va, uno sencillo. Va, este. ¿Va? Es que debo de ponerlos sencillos, porque si no, ya no los voy a poder dibujar tan sencillo aquí con mis dibujos feos. Entonces, nada más acuérdese qué significa cada uno. Entonces, por ejemplo, tomemos 1 partido x más 3, ¿no? Entonces, lo primero, ¿no? Nosotros vamos a decir, ¿qué pasa cuando el denominador se hace 0, ¿no? Entonces, vamos a preguntarnos este límite. El límite cuando x tiende a menos 3, ¿no? Fíjense que esto haría que el denominador sea 0 y nos queda 1 sobre 0. Esto significa, ¿no? Que no existe o que se va para algún infinito. Entonces sabemos que es una asíntota vertical, ¿sale? Sabemos que en menos 3 hay una asíntota vertical, ¿va? Listo, así de fácil. Y pues es la única que hay, ¿sale? Acuérdense, las asíntotas verticales solo pueden ser las que nos den un caso de infinito. Y el caso de infinito solo puede suceder cuando nos dé un 0 en el denominador. Y eso, pues, solo tengo que ver cuál anula esto, ¿no? Pues solo menos 3. Y ahora, por ejemplo, para las horizontales, pues hacemos cuando el límite de x vaya a más infinito, ¿no? Y cuando el límite de x se vaya a menos infinito, ¿no? De esta misma función. Y esto entonces al final, no, fíjense que este 1, si nosotros dividimos entre x, nos va a dar 0 arriba y este x se nos va a hacer 1, ¿no? Entonces nos queda 1 sobre 0, ¿no? Pero acuérdense que aquí el término mayor de la x, aquí habría como un 0x, ¿no? 0x más 1. Entonces por eso es el 0 y aquí el 1. Por eso sirve nuestra regla de tomar los coeficientes, ¿no? Por eso aquí es un poco engañoso. Aquí también tendrían que saber cómo se ocupa porque pudieron haber dicho 1 sobre 1 y no, eso no es verdad. Tiene que ser el mismo de la x, ¿sale? Entonces aquí pues era 0, ¿sale? Pero estaba como escondido, ¿no? Se escribe. Entonces aquí al final da 0. Entonces ya sabemos que cuando se va más infinito, pues ahí hay un 0. Y sabemos que cuando se va a menos infinito, pues también va a ser 0, ¿sale? Y si la dibujamos, ¿sale? Aquí ustedes tienen medio que creerme. Acuérdense, esta es una asíntota horizontal y esta asíntota horizontal. Entonces nada más vamos a escribirlo aquí. Menos 3 se va a infinito. Y cuando se va a infinito, se va en 0, ¿sale? Para que pueda borrar esto. Y pues el dibujo de esto, ¿no? Así como un poco a mano alzada, ¿sale? Es que en menos 3, ¿sale? Dijimos que sigue infinito. Entonces nosotros sabemos que aquí se va a ir así, ¿no? Porque aquí hay una línea que no toca. Y como se iba infinito, pues también se tiene que ir a los dos lados, ¿no? Y sabemos que no toca el 0. Cuando se va a infinito positivo, iba a 0, ¿no? Y cuando se iba a menos infinito, también era 0. ¡Listo! Dibujada. ¡Tarán! ¿No? Y bueno, esta es la asíntota. Y así básicamente es para todas. Esta nada más es un ejemplo fácil. Lo único es que se les puede complicar un poco el álgebra, pero es la misma idea. Entonces, ¿hay alguna duda? No sé, a ver, Raichu, ¿hay alguna duda de esto? No, Manuel, todo bien. ¿No? Adri, ¿hay alguna duda? No, Manuel, todo bien. Va, Pablo, ¿hay alguna duda? No, siento que aprendí mucho, Manuel, gracias. Va, Diego, ¿hay alguna duda? todo claro, gracias. Va, pues esto ya es todos los límites. Y a ver, ahora les voy a dar dos opciones, ¿sale? Recuerden, tenemos que cubrir también derivadas e integrales.
el temario de límites nos pide que también enseñemos continuidad, pero para poder explicar derivadas bien, también les tengo que enseñar límites de funciones trigonométricas. Está muy sencillo, lo prometo. Entonces, hay dos opciones. Aquí acabamos la clase y ya chismecito. Y la próxima clase del martes acabamos continuidad y límites trigonométricos y empezamos derivadas el jueves. O me dan 20 minutos y les enseño cualquiera de los dos temas que falta para que el martes pues ya sea como más cortito. No sé, ¿qué prefieren? A ver, Lulu, ¿tú qué prefieres? No, cualquiera de los dos está bien. Híjole, Lulu, ¿cómo? No, es que igual me tengo que salir temprano hoy, entonces. Entonces preferirías que ya la acabemos ahorita, ¿no? Por dos tengo que salirme temprano yo también. Entonces si quieren ya la acabamos y el martes acabamos ya el tema de los límites, ¿va? Bueno. Vale. Aquí va. Entonces, Lulu, ¿puedes parar la grabación?